Maestros sindicalistas retiran plantón tras más de 50 días en la Plaza de la Constitución, dejando 4 toneladas diarias de basura, desechos insalubres y anuncian segunda fase de protestas. Se revoca las medidas de prisión preventiva en contra del acusado Eduardo Gabriel Masaya Juárez. Tribunal Séptimo concede arresto domiciliario sin vigilancia policial al abogado Eduardo Masaya, implicado en el caso Corrupción Semilla. Juicio fijado para abril 2026, mientras el Ministerio Público busca revertir la medida sin éxito. Si midiéramos al Ministerio de Gobernación de manera cualitativa y cuantificativa, ya no tuviéramos ministro. ¿Por qué? Porque hemos superado los homicidios, hemos superado las extorsiones. Ministerio Público cuestiona duramente al Ejecutivo por aumento de delitos graves como extorsiones y homicidios. Advierte que de evaluarse el Ministerio de Gobernación podría no quedar ministro en funciones. SAT cancela operaciones a APM Terminal si empresa portuaria Quetzal asume el control del manejo aduanero en Escuintla. Las operaciones siguen con normalidad. Qué gusto que esté con nosotros a esta hora en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Como ya se ha dado cuenta en nuestros titulares hay mucha información, así es que vamos sin más a ella de inmediato. Mire, luego de más de 50 días en la Plaza de la Constitución, los maestros sindicalistas retiraron sus carpas. Sin embargo, dejaron sucios los alrededores. Además, anunciaron una segunda fase de protestas. Basura, heces fecales, orina e incluso preservativos usados fueron parte de los desechos que se limpiaron en la Plaza de la Constitución luego de que los maestros sindicalistas decidieran levantar el plantón que permaneció por más de 50 días en el lugar. Según el reporte de la Municipalidad de Guatemala, los maestros generaban 4 toneladas diarias de basura, que eran recogidas por trabajadores de la limpieza de la comuna. El retiro de los maestros ocurrió luego de que el Juzgado Primero de Trabajo impusiera una nueva multa al Comité Ejecutivo del STEG al no reanudar las clases. Además, certificaron lo conducente a los dirigentes por incumplir órdenes constitucionales. Por medio de un comunicado, los maestros indicaron que planificaban la segunda fase, donde son llamados todos a participar en esta lucha, en esta pelea que apenas empieza del magisterio organizado en STEG-AM, con el Estado y el gobierno de Guatemala. No hay vencidos ni vencedores. Esto no se trata de derrotas. Esto se trata de resiliencia, de aguantar, de soportar para romper el cerco de la imposición y la indiferencia de un gobierno disfrazado de izquierda, se leía en el escrito. Además, se pudo constatar que el cerco de seguridad en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura se redujo, permaneciendo solo en la entrada principal del edificio. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Bueno, ya lo vio, y aunque los maestros que permanecieron por cerca de 2 meses en la Plaza de la Constitución ya se retiraron, este miércoles el sindicalista Joviel Acevedo se volverá a encontrar con las autoridades del Ministerio de Educación en una mesa convocada por una facción de la UNE. Aunque no se han brindado mayores detalles, los funcionarios y sindicalistas fueron convocados para las 9 de la mañana. La semana pasada se dio un encuentro similar, donde los diputados oficialistas protagonizaron un incidente con Acevedo, luego de que se confrontaron en esa reunión, lo cual desencadenó en que se denunciaran mutuamente ante el Ministerio Público. El STEG, por medio de sus redes sociales, aseguró que no hay vencedores ni perdedores al hacer referencia a su retiro de la plaza. Y vamos a otras cosas, porque un tribunal otorgó arresto domiciliario al abogado Eduardo Masaya, implicado en el caso Corrupción Semilla. Según la jueza, no existe peligro de fuga o que se obstaculice la investigación. El juicio contra el abogado se programó para abril del 2026. Yo hoy obviamente celebro mi libertad, obviamente estoy conforme con la resolución, creo que la prisión preventiva en este momento era absolutamente injusta y yo también manifestar que el proceso lo voy a enfrentar porque no dudo ni un solo momento de mi absoluta inocencia.
Estas fueron parte de las declaraciones del abogado Eduardo Masaya tras escuchar la resolución de la jueza María del Carmen López del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. La juzgadora le otorgó arresto domiciliario en su residencia sin vigilancia policial. Además, deberá presentarse a firmar cada 15 días en el Juzgado de Paz de Misco. Se revoca las medidas de prisión preventiva otorgada el día 29 de enero del año 2025 en contra del acusado Eduardo Gabriel Masaya Juárez. Según la jueza, el peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad ya fue depurado en el caso de Masaya. El Ministerio Público interpuso un recurso para revertir la resolución que benefició al abogado, pero fue declarado sin lugar, por lo que se mantiene la decisión judicial. Masaya deberá esperar hasta el 30 de abril de 2026 para enfrentar juicio, en el que se le señala por el delito de falsedad ideológica en el caso Corrupción Semilla. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. En otro caso de la justicia, la Procuraduría General de la Nación presentó una recusación contra la jueza Avelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien tiene a su cargo la audiencia de aceptación de cargos del exministro de Comunicaciones José Luis Benito, señalado de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango. La PGN argumenta que existen dudas sobre la imparcialidad de la jueza para seguir conociendo el proceso. Cruz rechazó la recusación y trasladó el expediente a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, que deberá decidir si la jueza continúa en el caso o si este es asignado a otro juzgado. Cabe recordar que a inicios del 2024, la misma jueza dictó una sentencia de 2 años de prisión contra Benito por el caso de los 1.222 millones de quetzales. Mire, el Ministerio Público volvió a arremeter contra el Ejecutivo, esta vez a través de su secretario de Política Criminal, quien aseguró en el Congreso que si se evaluara al Ministerio de Gobernación, ya no habría ministro de la cartera por el aumento de varios delitos en el país. En una reunión convocada por un diputado de Vamos, el Ministerio Público arremetió contra el organismo ejecutivo, principalmente por el incremento en la incidencia criminal de algunos delitos en el país, como las extorsiones y los homicidios. Incluso para el secretario de Política Criminal del ente investigador, si se evaluara el trabajo del Ministerio de Gobernación, ya no habría ministro. Es necesario que la política de Estado de prevención del delito la desarrolle el Ministerio de Gobernación. Si midiéramos al Ministerio de Gobernación de manera cualitativa y cuantificativa, ya no tuviéramos ministro. ¿Por qué? Porque hemos superado los homicidios, hemos superado las extorsiones y eso significa que no hay prevención delictiva o significa que el plan que se está ejecutando de prevención delictiva no está llevando el objetivo específico. Yo siempre pongo un ejemplo cuando explico eso. Llenaríamos el Doroteo Guamuch Flores con las órdenes de aprehensión pendientes que hay en Guatemala. Las autoridades del Ministerio de Gobernación no acudieron a la reunión, sin embargo, por medio de su Departamento de Comunicación Social, respondieron a las declaraciones de Portillo. Según la cartera, las personas tienen derecho a emitir sus opiniones, pero se reservan el derecho de respuesta ante este tipo de comentarios. Los funcionarios del ente investigador aseguran que el Ejecutivo debe hacer su parte dentro del proceso para prevenir los hechos violentos. Esto quiere decir que en el caso del tema penal, antes de llegar a que el Ministerio Público intervenga, sí es necesario que el organismo ejecutivo toque el instrumento que le toca en esa sinfonía y de esa cuenta ejerza las funciones de prevención, porque cuando ya un Ministerio Público acude a una circunstancia es porque el delito ya ha sido cometido. La rivalidad entre el ente investigador y el oficialismo se ha mantenido durante más de un año, lo que ha llevado a investigaciones, presentaciones de solicitudes de antejuicio y el intento por reformar nuevamente la ley del Ministerio Público. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en medio del incremento de denuncias por extorsión, que solo en mayo superaron las 2.700 y marcan un récord sin precedentes en el país, el Ministerio Público ha detectado que las estructuras criminales logran obtener información de las víctimas por medio de trabajadores de las propias empresas, repartidores a domicilio e incluso pilotos de buses. Este año ya se contabilizan más de 14.000 denuncias por este delito. Según las estadísticas, de continuar la tendencia actual, el año podría cerrar con un 22% más de denuncias por extorsión, es decir, unas 30.000, y la mayoría concentradas en el departamento de Guatemala. Las llamadas extorsivas provienen en su mayoría de las cárceles, así como de los denominados imitadores.
Lamentablemente a veces se ha podido establecer en algunas investigaciones que existe complicidad inclusive por trabajadores de algunas empresas que brindan algún tipo de información con respecto a las personas que trabajan con ellos o las rutas, ¿va? En algunos casos. ¿Repartidores, por ejemplo, también? Sí se han encontrado, y sobre todo también en el tema del transporte también se ha encontrado que muchos de las personas que trabajan como pilotos en algunos casos pudieran tener algún tipo de involucramiento o participación. Bueno, y ahora vea el momento tenso que se produjo durante una citación en el Congreso en la que el jefe del bloque Cabal, Luis Aguirre, lanzó sobre la mesa una llanta para cuestionar al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, sobre el estado de las carreteras. Esto es lo que pasa cuando viaja usted tanto. Eso es lo que pasa. Eso. Llantas nuevas que se hacen pozoles y se revientan. Sí, porque así está la carretera. Eso es lo que pasa. Vea esta llanta, vea la labor que tiene. ¿Ah? Y pasa 2 hasta 3 veces. Sí, y eso es lo que vive toda la gente. ¿Cuántas veces pinchó llanta usted en el camino? Entonces no me venga a decir eso, ministro. Yo sé que ha estado usted en todo lo de la red vial, pero no se avanza. ¿Cuántos COPE pide usted y cuántos le regresan? No hay pago de deuda, no hay pago de obra nueva. Entonces, ¿cómo quiere que los constructores avancen y trabajen? ¿Le va a afectar lo de Perenco? Claro. ¿Y eso culpa de quién fue? ¿Ah? No, o sea, de veras. No me dé las explicaciones, usted es bien técnico. Entonces, dé las respuestas técnicas. Sí, las historias de los viajes. Esto es lo que pasa, mire, sí, llanta nueva y estallan 12 hasta 3 llantas en la carretera. Claro, ¿Cuántas veces pinchó para allá? Como 2 o 3 veces. Entonces ya le pasó a usted también. Bueno. Bueno, y el presidente Bernardo Arévalo se pronunció en redes sociales sobre lo ocurrido en esta citación en el Congreso, donde, como usted vio, el diputado Luis Fernando Aguirre lanzó una llanta sobre la mesa frente al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. Arévalo indicó que ha instruido a los funcionarios del Ejecutivo a retirarse de cualquier citación en la que sean agredidos, al considerar que los funcionarios merecen respeto y que Guatemala no es un circo. Nadie tiene por qué soportar inaceptables faltas de respeto disfrazadas de fiscalización, escribió el mandatario. Continuamos con más información a esta hora. Mire, es importante que le comentemos que luego de un allanamiento en el Cantón Dolores, zona 6 de Retaluleu, las autoridades capturaron a 4 presuntos pandilleros señalados de participar en un ataque armado durante un velatorio el pasado fin de semana, en el que murieron 5 personas. Entre los detenidos figuran Héctor Giovanni Miranda Velázquez, alias el Black, Kenner Madiel Bravo Fuentes, el Chino, Luis Eduardo Coy, conocido como el Tirador o el Gatillero, y Óscar Enrique Vázquez Rojas. Durante las diligencias se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo, droga al menudeo y una motocicleta con reporte de robo. Y autoridades reportaron el hallazgo de una osamenta y prendas de vestir en una zona boscosa ubicada en el límite entre el Parque Nacional Tikal y el sitio arqueológico Yaxá, en Petén. Según los primeros informes, se localizaron una camisa color lila, pantalones cortos y sandalias. Las prendas coinciden con la descripción de la ropa que vestía Raymond Vincent, turista estadounidense desaparecido en febrero del 2023. La identidad de los restos será determinada por un examen forense a cargo del INASIF. Además, ya se coordinan los trámites para que un familiar de Vincent viaje a Guatemala y se someta a una prueba de ADN con el objetivo de confirmar o descartar si se trata del turista desaparecido. Pasamos a otra información porque 2 semanas han transcurrido desde el enjambre de sismos que afectó a 7 departamentos del país. Santa María de Jesús en Zacatepeques fue el municipio más perjudicado y sus comunitarios siguen dependiendo de la ayuda del Estado. Para llegar a Santa María de Jesús hace falta esperar varias horas en el vehículo o caminar varios kilómetros. El acceso sigue limitado debido a los derrumbes en la carretera. Al ingresar al municipio, lo primero que se observa es a mujeres y niñas acarreando agua entre tambos y carretas, ya que la mayoría de viviendas aún no cuentan con el servicio restablecido. En los cantones hay algunos nacimientos de agua y pilas municipales que han quedado secas. Entre 4 a 5 horas deben esperar las mujeres de Santa María de Jesús para tener un poco de agua en su hogar. Esta es la nueva dinámica que se registra desde el enjambre de sismos.
Todos los días uno tiene que esperar la cola para sacar los 5 tambos de agua. 5 tambos de agua y uno sale casi hasta los 12 horas, sale otro 5 tambos, porque así ha pasado. Pero sí, ganamos todo pues, pero nos cuesta. No importa cuántos integrantes hay en el hogar, una familia tiene derecho a 5 tinajas de agua, ya que el recurso ha sido racionado en la comunidad. Afortunadamente, la comida no representa un problema. La economía se ha reactivado paulatinamente. Aquí hay verdura, pero que le cuesta ir a los campesinos en el campo porque se cae la tierra detrás de ellos. Pues tienen cuidado para ir a traer los alimentos. ¿Sí se está vendiendo la verdura? Regular, sí, no como estaba antes, regular. Y la ayuda monetaria sigue entregándose a las familias. Cada sector tiene sus líderes que van como que viendo esa parte, que las personas que ya recibieron no vuelvan a recibir y que tengamos ya por fin un orden. Según el informe de la Conred, unas 625 viviendas reportaron daños entre leves y severos por los sismos que aún se sienten en la zona. Sin embargo, para comenzar la gestión post-emergencia para la reconstrucción o reubicación de las familias, hasta el momento solo se han registrado 50 casas. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Da mucho gusto que siga con nosotros para que nos acompañe a recibir en el Z Paula Osaeta, lo cual significa que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Qué gusto acompañarte en esta emisión. Hoy quiero contarles que en el 2024 el sector de vestuario y textiles exportó 1.932.96 millones de dólares. Según datos de Vestex, la cifra mostró una recuperación respecto del 2023. Para el 2025 el sector tenía expectativa de crecimiento del 7% en las exportaciones, alcanzando los 2.068.2 millones de dólares. Sin embargo, ahora se prevé que el crecimiento ronde entre el 1 y el 2%. O incluso que cierre en negativo con caídas del 3 al 5%. Esto debido al impacto directo sobre la competitividad de las exportaciones y a que muchas empresas han tenido que absorber costos adicionales. Además de la coyuntura política y económica en Estados Unidos, esta situación ha influido en la desaceleración del consumo de vestuario, por lo que incluso marcas globales han reducido inventarios, pospuesto compras y aumentando exigencias de trazabilidad y cumplimiento. Y en otros temas quiero contarles que con la cancelación del depósito aduanero temporal a APM Terminals, la empresa portuaria Quetzal asume el control del manejo de carga mientras los servicios portuarios continúan desarrollándose con normalidad. La Intendencia de Aduanas confirmó la cancelación del DAT a APM Terminals y el control del recinto aduanero en Escuintla pasó a manos de EPQ, informó la Superintendencia de Administración Tributaria. El proceso se fundamenta en la legislación vigente que establece que una vez declarado lesivo el contrato de usufructo entre EPQ y APM Terminals, la terminal especializada en contenedores pierde la facultad de operar en el manejo de mercancías. Al cancelar la SAT el funcionamiento de APM Terminals como depósito aduanero, esta pierde dicha calidad jurídica dentro del proceso derivado del contrato ya extinguido. La SAT publicó en el Diario de Centroamérica la resolución que cancela la habilitación como DAT a APM Terminals Quetzal con vigencia inmediata. EPQ solicitó a la SAT la ampliación de su depósito temporal al área antes ocupada por APM Terminals para continuar con las maniobras en el marco de 2 acuerdos de arrendamiento, uno sobre el derecho de uso del área y otro para la operación de servicios portuarios bajo gestión indirecta. La SAT resolvió favorablemente y ahora toda esa área pasa a formar parte del DAT de la empresa portuaria Quetzal. Según la normativa aduanera, APM Terminals debe entregar las mercancías a EPQ para su resguardo, custodia y control, siendo ambas entidades responsables del cumplimiento de los protocolos respectivos. Respecto a las mercancías almacenadas en el DAT de APM Terminals, la SAT estableció disposiciones administrativas para superar y controlar el ingreso, egreso o internación bajo el nuevo régimen ampliado para EPQ. La SAT reiteró que el despacho aduanero no ha cambiado y las operaciones se ejecutarán igual que antes en APM Terminals.
Y mucho hemos hablado en este espacio de delegar, y es que delegar no es renunciar, es liderar con visión. Para que un negocio crezca, el fundador debe dejar de hacerlo todo solo y comenzar a compartir responsabilidades. Sin embargo, muchos emprendedores fracasan al delegar porque lo hacen mal. Reparten tareas, pero no empoderan. Expertos en liderazgo aseguran que la clave está en compartir la visión, asignar procesos completos, no tareas aisladas, y permitir que el equipo tome decisiones con autonomía. Además, motivar va más allá del salario. Bonos, flexibilidad y oportunidades de crecimiento fortalecen el compromiso. La retroalimentación constante es vital para mejorar resultados. Delegar bien no es fácil, pero se aprende, y cuando se logra, libera al líder para enfocarse en lo estratégico, mientras su equipo actúa con mentalidad de dueño. Ponga esto en práctica para que su negocio sea más exitoso. Yo regreso mañana con más. Y ya se lo adelantábamos al volver, médicos y personal de enfermería del Hospital de Escuintla piden que la Contraloría General de Cuentas realice las auditorías sin afectar la atención a los pacientes. Además, aseguran sentirse acosados por el equipo de auditores. La administración del hospital aseguró que no se oponen a ser fiscalizados, pero califican las acciones ya como un acoso, porque en tan solo 3 meses han sido visitados por 25 auditores. Pero que estemos de acuerdo que nos vengan a fiscalizar, pero no 25 auditores en 3 meses, es demasiado. Es una persecución. Y si siguen así, vamos a parar como un hospital nivel 2, porque vamos a tener que entregar muchas cosas, muchos aparatos. Por ejemplo, hospital de día, hemos operado hospital de día. En la compra de equipos, el hospital no tiene la cantidad de recursos financieros para comprar todos los equipos que actualmente están en calidad de arrendamiento. En los intensivos tenemos 52 combos entre ventilador, monitor, cama, aspirador, que el hospital no va a tener aproximadamente 50 millones de quetzales en este momento para comprar todos esos equipos. En tanto, el personal médico y de enfermería indicaron sentirse también acosados por los auditores y resaltaron que las medidas de hecho iniciarán de no ser objetivas las fiscalizaciones. Jueves 31, creo yo, jueves 30 o 31, vamos a tener una reunión para que ustedes estén enterados. Y como bien lo decía la doctora, esperamos que esto se solucione con el diálogo. Si no se soluciona con el diálogo, pues como organización vamos a tener que tomar otro tipo de medidas. Porque basta el acoso a los trabajadores de salud. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Mire, los bomberos municipales celebran su 70º aniversario con el lema 70 años dispuestos a cuidar tu vida con la nuestra, a través de diversas actividades programadas para las próximas semanas. Estas culminarán el 10 de agosto con un desfile en el cual se espera la participación de los 800 miembros de la institución. Bajo el lema Siempre estamos, la institución rinde homenaje a la dedicación de los socorristas, quienes, sin importar las circunstancias, acuden a cubrir emergencias. Mire, familiares continúan la búsqueda de un jugador de fútbol argentino que desapareció en Quetzaltenango hace 13 años sin dejar rastros. Sus seres queridos guardan la esperanza de encontrarlo. Un 19 de marzo de 2013 vieron por última vez a Pedro Apete, un jugador argentino que jugó en varios equipos de Guatemala, específicamente en Suchitepeques. Su vida era dedicada a su familia y al deporte que ama, el fútbol. En su vejez sufre de Alzheimer y un día, como cualquier otro, salió a caminar, pero nunca regresó. En una entrevista exclusiva, familiares de Pedro Apete, que residen en Argentina, han hablado con Noticiero Guatevisión y cuentan los momentos de angustia que han vivido durante estos últimos 12 años por la desaparición de Pedro Apete. Una señora me llamó y me dijo que lo tenía en la capital, Guatemala.
y me dio tales características tan certeras de mi papá y cosas que él hacía con las manos o gestos, todo gestual, cosas así, que yo dije, sí, es él. Pero al llegar a Guatemala, donde nos había citado, nunca más la señora me contestó. Entonces, imagínate el dolor. Yo apelo a todas las personas que andan en la calle, que miran, que observan. Durante este lapso de 13 años tuvo que haber alguien que miró algo, que observó, que cree que... Mi papá parecía como gringo, ¿viste? Entonces era fácil de identificar. Una luz de esperanza se vio recientemente cuando un hombre parecido a Pedro Apt fue visto en las calles de Xela, pero la familia descartó que se tratara del jugador, pero hacen un llamado para brindar cualquier información. Pasa algo así como el señor que se perdió, es como que nos vuelve a abrir una herida a toda nuestra familia, y leer esos comentarios duele mucho. Que la gente sepa de una vez por todas que nosotros sí nos ocupamos de buscarlo muchos años. Reportó Lucero Zapalú.